Hola, bienvenidos a nuestro curso teórico de autismo en la infancia y las perspectivas psicoanalíticas. Bueno, como ustedes ya les había comentado, se habían fijado quizá, va a ser un curso que durará 5 sesiones quincenales. Cada una de estas sesiones iremos abordando algunos temas que, si bien podrán parecer distintos, iremos viendo la manera de cómo conjuntarlos, ¿no? Mi nombre es Cassandra Ramos, voy a ser quien imparta este curso. Sin embargo, esperaría que tomáramos, aunque ya sé que es algo virtual, que tomáramos una posición activa los miembros del curso, y de esta manera pues bueno, que podamos participar. Antes de comenzar con la primera sesión, les quiero comentar algunas de las instrucciones que espero también se las pueda proporcionar de manera escrita por internet para seguir un poco más este curso. En caso de que tengan hoja, pluma a la mano, pluma, lápiz a la mano, sería recomendable que lo hicieran para que pudieran tomar notas o algo que ustedes gusten hacer. Y también porque yo esperaba que espero que por cada una de las sesiones que vayamos a tomar podamos al final, si a ustedes les parece, como una tarea, si bien no obligatoria, sí sugerible, que puedan hacer una serie de ideas principales o de preguntas que se vayan a ir generando a lo largo del video, de las lecturas, o a lo largo de otras lecturas u otras experiencias que estén teniendo. Regreso a esto de que va a ser un curso teórico. Próximamente quizá acoplaremos, insertaremos más bien crearemos un curso práctico de psicoanálisis y autismo. Serán otras lecturas, una forma de trabajar, pues iremos viendo cómo, en caso de que les interese, pero por lo pronto vamos a centrarnos entonces en la cuestión teórica. Bueno, las lecturas, los autores que hablarán de teoría desde el psicoanálisis hacia el autismo infantil. También comentarles que va a ser una sesión un tanto extensa, es decir, 1 hora y media, un encuentro más bien. Y bueno, de esta manera yo prefería hacerlo por video para poderles compartir en algún momento notas que yo también vaya, o palabras clave que yo vaya enlazando. Pero también, si les parece, les puedo pasar, aquí estoy grabando la voz, y si les sirve mejor estarlo escuchando y no estar viendo, bueno, cada quien tiene sus preferencias de acuerdo a cada quien, ¿no? Y bueno, por esto mismo también comentarles que nos podría parecer un tanto absurdo el hecho de estar justamente esto iba a decir, de estar terminando el video y volver a empezarlo y pegar los pedazos de los videos, porque de esta manera me parece a mí que sería una cuestión más del orden del dogma, de lo establecido, y no dejaríamos paso a la fluidez, a lo que vaya surgiendo. Por eso les advierto que quizá vayan a aparecer de mi parte, que estoy frente a la pantalla, o más bien que estoy en la pantalla. Qué raro decir esto, ¿no? Bueno, quizá vayan a aparecer algunos lapsus, algunos olvidos, o algunas situaciones que
me van a sugerir que corte el video. Sin embargo, esperamos no hacer esto y bueno, que vaya fluyendo, ¿no? Al final de todo, me parece que es parte también la propia creación y la propia, pues bueno, el curso que se vaya tomando, ¿no? Como dice la canción, los caminos de la vida ya no son como yo creía. Se me acaba de ocurrir esto y es a lo que me refiero, a ver qué caminos nos va llevando este curso. Y bueno, ahora sí, para comenzar, en esta primera sesión, el primer encuentro, habíamos quedado que íbamos a hablar de la historia del autismo y las infancias. Desde este mismo texto o desde este mismo título, tenemos por ahí algunas ideas principales que nos dejan mucho para pensar, ¿no? Historia, autismo, infancia, ahorita se los muestro, y psicoanálisis. Por ahí se ve. Y entonces nos empezamos a preguntar por cada una de estas y el papel que juegan entre sí estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el lugar o cuál es el contexto de la historia, o más bien del autismo, en la historia de la humanidad o en la historia de cierta sociedad, de cierta población? ¿Cuál es el papel del autismo en la historia? Por otra parte, y muy de la mano, ¿cuál es el papel de la infancia en la historia? Que acá aparece otra palabra importante, que es la humanidad. Por otra parte, el papel del psicoanálisis en la historia de la humanidad. Y por supuesto también cuál es el papel del psicoanálisis en la historia del autismo y la historia de la infancia, ¿no? Y por otra parte, cuál es el papel de la humanidad en el psicoanálisis, en la infancia, en el autismo y en la historia. Y bueno, cuál es el papel de cada una de estas, ¿no? Cuando nos referimos a cuál es el papel, nos pensamos como de una forma activa, ¿no? El papel de la historia no es, no es la historia en sí, sino es qué papel juega la historia, ¿no? La historia como sustantivo, como sustantivo activo, y el autismo también en este caso como sustantivo activo. Por supuesto también el psicoanálisis. En esta conjugación, entonces, ¿qué vayamos a hacer? Vamos a irnos preguntando, sí, por una parte, ¿qué es el autismo? Pero antes de preguntarnos esto, ¿cuál es el contexto? ¿A qué me refiero con esto? A que, por un lado, quizá tengamos por ahí el lenguaje, más bien el discurso, de lo que significa la palabra autismo, y lo iremos viendo ahorita más adelante, pero por la otra, ¿cuál es el contexto en sí, ¿no? ¿Qué conlleva el autismo a lo largo de la historia? Y en ese sentido, ¿qué cosas han cambiado a partir de esto, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a la definición de autismo y de los autores que hablan de esto, nos surge una primera pregunta, que es, ¿qué es el autismo? A forma de contexto, ¿no? Ustedes saben quizá que no era lo mismo el autismo definido hace unos años, hace 10 años, hace incluso 5 años, que ahora. Hablaremos más adelante
diagnóstico, perdón, del DSM, ¿no? Del manual de diagnóstico, y también de algunos otros autores, en sí ya más relacionados al psicoanálisis. Y bueno, entonces, ¿qué es el autismo? Bueno, yo creo que podría definirse a partir de ciertas épocas que no van a ser en sí iguales y que van a, pues bueno, ir cambiando. ¿Por qué? Tenemos acá la palabra importante que es la humanidad. ¿Por qué la humanidad? La humanidad tiene un discurso. Los grupos sociales tienen un discurso que se va yendo transmitiendo hacia lo largo de la historia, y entonces, como ya quizá algunos lo veíamos en Freud, otros si se puede tomar la oportunidad de leerlo en algún momento, estos textos sociales como Tótem y Tabú, Psicología de las Masas, etc., vemos que hay una alineación, una forma de ser parte de la normalidad, como dirán algunos, y hay otra forma u otra, pues sí, otra idea que podrá ser contraria, y a partir de esa contraria, como diríamos con algunos filósofos, la antítesis de la tesis, la idea contraria, antinomia de la idea original, podrá producir algo más. ¿Qué significa esto? Que en sí ya hace unos años abordábamos el tema del autismo. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Decíamos el discurso de la humanidad, el discurso de los grupos. Iremos viendo a ver qué grupos, pero que sí, que ha ido cambiando, ¿no? Que es lo principal. Entonces, una de las dudas que nos pueden surgir es cómo es que ha ido cambiando o por qué ha ido cambiando, ¿no? Les comento también que hay algunos datos que dicen, yo lo saqué de una maestra que ella hablaba de autismo, me dio clases de autismo, y entonces decía que para el 2007 aproximadamente 1 de cada 150 niños era diagnosticado y tratado como niño con autismo. Para el 2009, 2 años después, era 1 de cada 100 niños. Es decir, se aumentó un porcentaje increíble en tan solo 2 años de los casos que eran diagnosticados con autismo. Tanto así que para el 2011, 2 años después del 2009, 1 de cada 88 niños era diagnosticado con autismo. ¿Qué nos dice esto? Para empezar, una de las ideas que nos pueden surgir es, bueno, sí, pero es que antes de los diagnósticos ya estaban los niños con autismo, solamente que no estaban diagnosticados. Bueno, pues sí, puede ser. Pueden haber casos que no hayan sido diagnosticados, como iremos viendo algunos, como el caso Dick de Melanie Klein, que lo abordaremos próximamente. Pero, sin embargo, ¿qué implica el hecho de que ahora haya más niños diagnosticados? Algunos dirán un avance en las ciencias, un avance en el desarrollo de la información, de qué es el autismo, etc. Pero por otra parte nos habla algo muy importante relacionado a la educación, que es esto que decíamos del discurso o de los discursos. En este sentido, el pensar que hay un discurso que no ve por el niño en sí, es decir, ustedes me imagino que si trabajan con casos de autismo,
a lo que uno va es a atender, es a tratar de entender qué pasa con esta persona y ver cómo se puede ayudar para acoplar a un mundo, digo que es el mismo que vivimos, pero a una idea o un pensamiento más de lo que algunos diríamos sano o normal, con todo el contexto que nos lleva la palabra normal y sano también. Pero bueno, pero por otra parte, política, que ha hecho también que no solo los avances científicos, tecnológicos, sino en sí que ¿por qué ahora hay más niños con autismo, más niños diagnosticados con autismo que antes? A mí se me ocurría pensar que una de esas ideas pues sí, principales es que ahora, por ejemplo, no sé si les ha tocado a ustedes estar cerca de los colegios o de las escuelas públicas, pero antes no había maestra auxiliar a veces en los grupos, al menos de escuelas públicas. Ahora las incluyen más. En los colegios, bueno, quizás sí había, pero ahora, ¿qué nos ha llevado a que hablemos de las maestras sombras, de las mentadas maestras sombras que yo creo que todos hemos oído e incluso algunos hemos trabajado? Yo actualmente trabajo de algo parecido, pero que el hecho de trabajar ahí no me impide pensar en todo esto, en todo el contexto que refiere las maestras sombras, ¿no? Es decir, ya no son los colegios, ya no son las escuelas, las instituciones las que ofrecen un maestro o una maestra, sino ya son los padres, ya es la familia la que tiene que encargarse de la educación del niño en las instituciones. Es decir, todavía que están pagando, ya sea con dinero o con los útiles o con algo, todavía que están pagando para que un niño o una niña tenga una educación, todavía se dice, pero tu hijo o tu hija tiene autismo y necesita que le contrates una maestra sombra, ¿no? Es un gasto extra. Pero el colegio no lo ofrece, ¿no? Estos colegios que se dicen inclusivos, parece que toman una postura muy desinclusiva, como, bueno, iremos viendo también qué es esto de la inclusión. Toman una postura muy radical en cuanto a que le dan la responsabilidad a los padres de contratar a los maestros, cuando si se trata de una escuela que se dice inclusiva, bueno, se trata también de que haya el personal, ¿no? No solo las herramientas, como algunos ahora implementan cuestiones de juego, cuestiones en el programa. No, también una herramienta es el maestro. Y el hecho de que existan las maestras sombras parece que comprende más una práctica capitalista donde si necesitas algo más tienes que pagar por eso, ¿no? El Estado, como diría Castoriadis, Cornelius Castoriadis, esposo de Piero Lanier, psicoanalista. Cornelius es Castoriadis, me parece que es sociólogo. Bueno, en realidad va más del lado de la sociología, no sé su profesión, pero dice esto: ya no es el Estado el que otorga, ya no es, nosotros elegimos un Estado y ya no es ese Estado el que otorga, sino que ahora uno tiene que rompérselas, no solo una vez por conseguir un lugar en una escuela, por pagar, por tener todo en orden, por ayudarles a las tareas, sino que también tienen que pagar por un gasto extra porque los niños no son normales, ¿no?
responsabilizando a los papás, responsabilizando al alumno de una educación que termina siendo generalizada. Y bueno, todo esto a partir de la pregunta de cómo es que ahora hay más niños diagnosticados con autismo, ahora hay más maestras hombres en los colegios, a veces también en las casas, y parece entonces que ya no se trata de querer curar o de querer tratar el autismo, sino de querer que haya más para que con esto haya más demanda, ¿no? A eso me refiero con una práctica capitalista. Y bueno, ahora sí pasando a la definición de autismo, recordemos que Freud ya hablaba del autoerotismo, de este retorno al sí mismo, donde no hay un lugar en el mundo libidinal hacia el otro, es decir, ya no hay una posición donde el sujeto vea al otro, porque, bueno, iremos viendo cómo es que no es sujeto ya, es decir, no está sujetado a la mirada, no está sujetado al otro, no está sujetado al discurso del otro, sino que más bien retorna a sí mismo. Espero que nos alcance el tiempo para ver parte de la teoría que hacen Eric Laurent. Les mandé por ahí una lectura. Y Eric Laurent, también un poco con Maleval, hablaban del encapsulamiento, ¿no? Es decir, ya no es como el bebé que llora para decir, mamá, quiero leche, sino es el bebé que se queda callado y que quiere leche. Y bueno, en realidad no es que quiera leche, el bebé está y necesita comer, ¿no? Por instinto quizá. Pero un bebé que podamos decir ha pasado por diferentes etapas, no como en una cuestión de el autismo, un bebé llora y un bebé dice lo quiero, ¿no? El hecho de querer, el hecho de desear es lo que nos hace nosotros sujetos a un deseo, sujetos a una falta, sujetos a algo que no tenemos y que queremos. Entonces el bebé que llora y dice mamá quiero leche, en ese momento que dice mamá quiero leche es porque no la tiene y le falta. A diferencia de esto, el niño que se queda callado, que hace ruidos o que no deja de llorar, porque también el llanto puede ser como un llanto que signifique quiero, como un llanto de desesperación, de angustia, de ya no puedo con esta carga que tengo. Digo, los bebés no hablan, pero si hablaran, yo me imagino que sería algo así, ¿no? En cuestión del autismo, es decir, bueno, por ahí hay una teoría de Maleval que se las comento desde este momento, desde el principio, y bueno, retomando también a otro autor psicoanalista que en sí no trabaja con autismo, pero trabaja con los agujeros negros. No es Francis Tostin, es Shechtman, algunos lo conocerán quizá, de allá de Argentina, y dice, según la teoría del Big Bang, cuando estas partículas de Tierra explotaron y formaron en sí las galaxias, los planetas, los astros, se produjo un ruido, ¿no? Una explosión que causó un ruido, y entonces, por ejemplo, si nosotros nos quedamos callados, podemos escuchar quizá, si nos quedamos callados y atentos, un ligero pip, ¿no? Un pip, que de pronto aparece
más bien no es que aparezca, porque ahí está, que de pronto escuchamos, a veces cuando se nos tapan los oídos o cuando algo en nuestra posición cambia, y dice Sheckman, así, del mismo modo, como cuando nosotros nos vamos a subir a un avión y ya no es la misma presión que tenemos, así cuando fue lo del Big Bang, fue una distinta presión y entonces surge este sonido, ¿no? Este ruido más bien del bip. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Maleval, es como si los niños autistas, los niños con autismo, todo el tiempo escucharan este ruido, escucharan un ruido que no es el ruido bip del Big Bang, sino que es un ruido que dice no hay lenguaje. Es un ruido que no nombra, no dice palabras, no dice quiero, no dice leche, no dice mamá. Es un ruido que está y como ruido es insoportable. No sé si les ha tocado a ustedes trabajar con niños con autismo, pero a mí me pasa mucho que por ejemplo, hay unos niños que hacen ruidos, que dicen no sé cómo, y algunos otros niños dicen, maestra, psicóloga, ¿por qué fulanito está haciendo esos ruidos? O maestra, psicóloga, ¿por qué no le dice a fulanito que deje de hacer esos ruidos porque molestan? Bueno, es que esos ruidos que hace uno con su voz de no nombrar, dice Maleval, tratan de apagar el ruido interno producido por el no nombramiento del inconsciente. Es decir, sabemos que una de las máximas del psicoanálisis es la presencia del inconsciente, no solo de la conciencia, no somos todo lo que conocemos de nosotros, sino también somos algo que no conocemos, pero que nos ha formado. Entonces, en esto que nos ha formado, en esto que ha formado a algunas personas, no se queda como palabras. Si a mí de niña me decían, ay, eres muy bonita, y ahora de grande yo digo, soy muy bonita, bueno, es porque también en la historia está esto, ¿no? Que nos ha significado, vaya. Pero ¿qué pasa con la no conexión del lenguaje de los niños? Que quizá los padres también le dijeron, ah, eres muy bonito, muy bonita, pero el niño, como dicen, ni siquiera se lo pasó por un oído y lo sacó por el otro, ni siquiera eso, ¿no? Sino que se encapsuló, que ni siquiera lo oyó, mucho menos lo escuchó. Entonces, y en lugar de ese bonito, de ese eres muy lindo, aparece un ruido impresionante que está carente de palabras, carente de nombramientos. Es un ruido que como ruido es. Y el hecho de que no tenga palabras, bueno, también es algo que iremos viendo también, es el goce, ¿no? No es solamente el sufrir, no solamente es el desear, sino que a veces también se desea lo que se sufre y se sufre lo que se desea. Y entonces en este no lenguaje del niño con autismo, de la persona con autismo, hay un goce, es decir, hay algo que se desea y algo que está y algo que persiste y hay algo que no se desea y que no solo no se desea, sino que también se sufre, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, retomando, que Freud tomó esto, ¿no? Que le llamó autoerotismo, no a ciertas personas, sino a nuestro retorno libidinal,
nuestro retorno del deseo, de las pulsiones, nuestro retorno a nuestro psiquismo, y que lo tenemos todos, ¿no? Sin embargo, en este retorno, al momento de ese retorno, vemos que pasó por un trayecto, y en el trayecto del neurotípico, del neurótico, aparece un otro que nombra, que dice cómo ser, cómo estar, cómo hacer, que marca las normas, que nos sujeta a algo, pues. Pero en el retorno del autista no pasa por este otro, porque lo rechaza, porque no existe para el autista. Entonces, bueno, Bleuler, uno de los psicólogos reconocidos en su época, retoma esto del autoerotismo. Sin embargo, él dice, no, con el componente libidinal yo no me meto. Entonces solamente dice que el autismo, como el autoerotismo, es una forma de esquizofrenias, que las esquizofrenias tienen que ver con este retorno al autismo. Aparece entonces una de las primeras teorías, que es la de Bleuler, y la relación del autismo y esquizofrenia. Y bueno, es lo que mencionábamos, que quizá habrá algunos casos donde sí se trabaje con, más bien sí esté la presencia del autismo, pero en esta época del siglo XVII, pues no era un pensamiento que estuviera al pie del cañón. Entonces solamente pues quizá existía, pero no se nombraba como tal, sino como una esquizofrenia. Eso nos da para pensar algo que a mi parecer es muy importante, porque hace rato hablábamos de las infancias y decíamos que quizá un caso de autismo en la infancia, es decir, que en la infancia se conoce como autismo, pero ya del lado de la adolescencia, de la adultez, una persona con autismo puede ir con el mismo doctor y el doctor probablemente, como casos que yo conozco, les diga, no es autismo, es esquizofrenia. Usted ya no es más un autista, es un esquizofrénico. Felicidades, casi, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el cambiar de un diagnóstico, ¿qué es lo que implica? Pues parece que para algunos implica esta cuestión de la edad, implica el tener que cambiar porque la edad o porque las condiciones o porque los actos lo marcan. Pero el hecho de cambiar a esquizofrenia es como meterse a un costal, salirse y meterse a otro, ¿no? Como no salir del encasillamiento de el qué sí es y qué no es el autismo, qué sí es y qué no son las esquizofrenias, como si no son peras o manzanas. Y bueno, parece que ahora vemos que no se trata de eso, ¿no? Aparece a partir de este momento, siglo XVII, siglo XVIII, pues algunos casos conocidos en unos casos de autismo no conocidos, no nombrados como tal, sino que nombrados como esquizofrenias. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad?
vemos que hay una pandemia de autismo, vemos que por cada tantos niños autistas, decíamos ahorita que en el 2011 eran 1 de cada 88, ahorita yo creo que ya creció y es 1 de cada 20. Si ustedes trabajan con niños en escuelas públicas donde hay 40 niños, pues probablemente 1 o 2 sean diagnosticados con autismo, ¿no? Recordemos entonces una de las caricaturas que nos expande este trayecto por el autismo, que es Plaza Sésamo, en el cual en el año 2015 incluye un personaje de los Muppets llamado Julia, la cual se menciona que es una niña con autismo y se crea con el fin de quitar el bullying de las escuelas, como para decir que todos somos diferentes. ¿Qué pasa también? Ahora, bueno, por ejemplo, hay una serie que si no la han visto se las recomiendo, se llama Atypical, está en Netflix, ya salió la segunda temporada y habla de no solo de la persona con autismo, sino también de la familia. ¿Y qué es este contexto que mencionábamos al principio? Que incluye a la familia en el sujeto, en el autista, y que cada persona de la familia también tiene su propio contexto, su propia historia. Es decir, no solo la historia de la familia que marca al sujeto, sino también el sujeto autista que marca a la familia. Y bueno, pasaremos ahora con un poco de historia del autismo. Bueno, antes de eso, retomar algunas ideas importantes, como la creación de nuevos diagnósticos, es decir, el aumento de diagnósticos de personas con autismo. ¿Y qué marca eso? Pues una cuestión de poder, una cuestión económica, una cuestión ideológica, política, que es primordial, ¿no? Entonces, bueno, Melanie Klein escribió, lo iremos viendo en la segunda sesión, escribió uno de los casos a partir de un paciente que vio, al cual le puso el nombre de Dick. En sí no la define como una persona con autismo, ella no se mete con ese término, sino como una esquizofrenia atípica. Decíamos también esta relación que se hizo en el inicio de los estudios de autismo, en donde se ve una relación entre esquizofrenia y autismo. Ahora vemos o vamos a ver que son diferentes y que cada una de ellas, yo creo que va a quedar más claro con Margaret Mahler, si no me equivoco, en la quinta sesión, que cada una de ellas tendrá sus peculiaridades y que por tanto el hecho de como juntarlas a todas, esquizofrenias, autismo, paranoias, dentro de una misma línea, pues nos da algo erróneo, ¿no? Hablábamos hace ratito de la inclusión y algo así como incluye a todos los diferentes, incluye a todos los trastornados, dirán algunos. Pues bueno, vemos que por supuesto que no es inclusión, ¿no? Después de este caso de Melanie Klein, del cual también posteriormente Lacan hablará,
ya no como un caso de esquizofrenia atípica, vemos que marca el inicio de los tratamientos que se vayan a hacer posteriormente de él o los psicoanálisis con las personas con autismo. Como tal, en las investigaciones que se hacen, aparecen, por supuesto, ideas erróneas, ideas que bueno, son posibles hipótesis, pero en algún momento alguno se da cuenta que no son verdad y que tiene que ver más con otras cosas o que fueron más aleatorias, más que con la misma investigación científica. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Sim Baron Cohen, el cual decía que el autismo tenía que ver con el aumento de la testosterona. De esta manera, las personas de sexo masculino eran más propensas a tener autismo que las femeninas. Me parece a mí, por estos estudios que hemos visto, que nada tiene que ver con la testosterona, o que si bien no es el factor primordial que marque esto, ¿no? Bueno, y entonces también en una de estas ideas aparece la voz de Bruno Bettelheim, psicoanalista ortodoxo, que tuvo muchas ideas importantes. Sin embargo, una de ellas decía que los papás son los culpables de que el niño nazca con autismo, y que si es una persona con autismo tiene que ver con que los papás no le hablaron, que lo rechazaron. Y bueno, actualmente sabemos que si bien hay una marca de los padres, no significa que sean los culpables y no significa que sean los que marquen esa línea, ¿no? Que sí, es importante, por supuesto, el papel del lenguaje de los padres es estructural para el niño, pero que eso no garantiza que ya porque le hablaste y le dijiste que qué bonito niño, el niño va a responder a eso. No significa eso, porque también, por supuesto, el niño es sujeto a sí mismo, ¿no? Sujeto a sus propios deseos, sujeto a lo que él mismo quiere. Y a lo mejor le pueden decir qué bonito niño, pero si a él eso no le importa, no lo va a retomar, no lo va a guardar como una huella anémica crucial para él, ¿no? Entonces vemos que hay dos posturas diferentes entre sí. Una de ellas es lo genético, la postura genética respecto al autismo, como digamos las neurociencias, la medicina, aquello que ve que son los genes los constitutivos para una cuestión de autismo. Y por otro lado vemos el grupo que lo ve más como una cuestión ambiental, como mencioné hace ratito, no como algo de culpar a los padres, pero sí responsabilizar a un ambiente, a un contexto de ciertas características que no son todas y que no son las únicas, sino que pueden influir, pero eso no garantiza que si le hablas a un niño va a ser un neurótico. Y bueno, acá con Melanie Klein damos un paso en 1930, en este caso que menciona Klein de Dick, y todo el análisis que hace, ya se los daré para que lo lean en esta segunda sesión.
Y bueno, 10 años después, en 1943, si no me equivoco, Leo Kanner define el autismo infantil precoz. Ya no solo se habla de autismo, sino que se habla del autismo en la infancia y como una característica importante desde los primeros años, ¿no? Cuando habla de Leo Kanner, que habla del autismo, empieza a decir que no hay un lenguaje en el autismo, que son movimientos repetitivos, circulares, por ejemplo, circuitos, ¿no? El hecho, no sé si han trabajado con personas con autismo, pero a mí me ha tocado que apagan y prenden la luz, mucho, a cada rato. O que apagan y prenden un juego porque quieren escuchar la melodía. O que apagan y prenden el abanico, no sé, porque las aspas dan vueltas. En esta cuestión del circuito, de lo pues sí, del volver, ¿no? O sea, a lo mismo, volver a lo mismo, como un círculo de lo que nunca se sale. Y entonces, bueno, ya no se tiene por qué preocupar si siempre es lo mismo. Ya no hay falta ahí, ¿no? Ya no es como, ahora, ¿qué pasa si ya no prende la luz? ¿Qué pasa si se funde el foco? Aparece una falta. Entonces, esta falta, que el hecho de que sea un foco no significa que deje de ser importante, que es decir, quizá haya más focos, pero si este niño que estamos viendo está una cuestión de apagar y prender como algo que le gusta, que lo erotiza, si en algún momento se funde el foco, es ¿y ahora qué? ¿No? Ya no está, ya se fue el foco. Bueno, estas son las faltas que nos marcan, que marcan a la neurosis y que iremos viendo, quizá más en el curso de técnica, que el hecho de que sean faltas pueden permitir, siempre y cuando se den de manera que se doten de poco en poco, pueden intervenir y hacer que pueda haber un lazo más fuerte de comunicación, de estructura en la persona con autismo, que estas faltas marcan y a veces determinan también. Bueno, y entonces como Kanner mencionaba que en esto de los circuitos, y también decía que no hay un lenguaje, algunas de las familias con personas con Asperger, ustedes saben que el Asperger se caracteriza por ser personas, en la mayoría de los casos, brillantes, de intelectualidad, pero que batallan con otras cosas como la socialización, etcétera, ¿no? En ese sentido, podrá ser una diferencia crucial entre las personas con autismo y las personas con Asperger el hecho de que ahí sí aparece el lenguaje. Iremos viendo también cómo aparece, porque no el hecho de hablar significa que se procese. A veces se habla por repetición, a veces no se piensa, se dice, pero no se piensa, ¿no? Entonces, bueno, estas personas con familiares o conocidos con Asperger empiezan a decir, espérame, no, mi hijo no es autista, mi hijo sí habla, ¿no? Empiezan a hacer una separación. No hay una igualdad entre Asperger y autismo, según estas personas, en su mayoría familiares, médicos quizá. No hay una separación, hay una separación y no se ve como igual, ¿no? Se piensa que son diferentes por el simple hecho de que el Asperger sí hay palabras y sí hay otro tipo de vista.
Bueno, además de estas cuestiones cíclicas que menciona Kanner, también menciona esta cuestión de la fijeza, ¿no? Nosotros observamos a una persona con autismo y vemos que en sí parece, como ya lo mencionábamos al principio con esto del encapsulamiento, un rechazo a que el otro toque su propio, que toque el cuerpo de la persona con autismo, a menos que sea una persona muy cercana. Hay niños con autismo que son muy cariñosos, pero hasta qué punto también, ¿no? Es decir, volvemos en este encapsulamiento, se ve la fijeza, el hecho de lo que decíamos en los circuitos, por ejemplo, si se funde el foco, ya no hay una fijeza, ya no aparece lo mismo de siempre. Si una persona que no conozco me quiere dar un beso, ya no hay una fijeza, ya hay un cambio y ese cambio no es soportado por el autista. Es decir, no significa que todos los autistas, si los ves a un extraño, se van a comportar igual. No, me refiero más bien a que hay una fijeza, aparece como palabra importante esto de la fijeza de los circuitos. Y en ese sentido, las personas con autismo, en su mayoría, tiene que haber un orden para esto, ¿no? Un orden para la comida, un orden para el juego, un orden para el lenguaje, una fijeza. Y entonces, hablando del lenguaje, ¿qué pasa? A ver si nos podemos preguntar también ustedes, ¿qué pasa con las personas con autismo respecto a los chistes? ¿Los entenderán? Hay algunos que se ríen porque vieron que mamá se rió. No es que les dé risa a ellos, no, es que como los demás se ríen, bueno, es lo que hay que hacer, quizá. O a lo mejor se ríen de una palabra, ¿no? Es decir, el chiste implica un proceso más adelantado que es la metáfora. No solo es el discurso literal, no solo es el hablar literalmente, ¿no? Sino que ahora se habla con bromas, se habla con mentiras, se habla con metáforas, que es todo esto. Y las metáforas entonces ya no significan lo lineal, ya no hay una fijeza, por lo tanto es insoportable, ¿no? Entonces el autista no soporta este doble sentido y no puede con eso, porque está ahí la fijeza. A ver, cuando digo esto, recordemos que es en general y que no... es decir, que pueden haber casos en los que no sea así, sino que en algunos de los casos más conocidos o más estudiados aparece esto, no significa que en todos, pues. Bueno, entonces hablábamos de que Kanner está en los años 40, Margaret Mahler, a la vez que a la par de Winnicott, aparecen en los años 50, y entonces en estos años 50, Winnicott, que en sí trabaja más con la psicosis, plantea un grado de psicosis confundida con dificultad ordinaria, ¿no? Es decir, no toda psicosis es psicosis. Se empiezan a preguntar qué hay más allá de esa psicosis. Por su parte, Mahler, ya la iremos viendo aquí, habla de la simbiosis, del lazo que se construye entre el sujeto y el objeto, y cómo no hay un lazo
en la persona con autismo y el objeto, ¿no? Dice Winnicott, una parte importante para señalar aquí en este curso, en 1967, Winnicott dice, el hecho de que haya autismo no es una enfermedad, es una defensa del niño frente a una angustia primitiva de aniquilamiento. Algunos que habremos leído a Klein, a la escuela inglesa, si no la iremos leyendo, vemos que Klein hablaba de un complejo de Edipo temprano, en donde aparece este Edipo femenino, es decir, esta mamá sádica que aniquila, o que él es el que aniquila, el bebé es el que aniquila, ¿no? Aparece en ese sentido un Edipo mucho más radical, y más que radical, más sádico. Pero bueno, esta parte que dice Winnicott nos es importante porque dice no es una enfermedad. Sabemos que hasta la actualidad hay personas que piensan que una persona con autismo está enferma. Bueno, no tendríamos que detenernos a pensar qué es la enfermedad y qué no, ¿verdad? A su vez, esto que les decía de Margaret Mahler, ya en una cuestión más adelantada, separa la esquizofrenia, la psicosis más bien, del autismo en una cuestión relacionada a la simbiosis que se tiene con la mamá o con la figura materna, pues. Tanto así que en 1970 aparece Meltzer y Tostin, son dos psicoanalistas relacionadas al psicoanálisis inglés, psicoanálisis de Melanie Klein, y entonces en sí Meltzer sí detalla un estudio más profundo en el autismo. Tostin por su parte, Tustin se escribe, empieza a pensar en las diferencias del autismo y la psicosis, pero sobre todo los diferentes tipos de autismo, es decir, ya no es el mismo. Recordemos una de las preguntas que nos hacíamos al inicio respecto a si se trata de él o los psicoanálisis y él o los autismos. En una cuestión donde no se trata de generalizar, más bien no de generalizar, sino de totalizar, sino que aparece más singular, ¿no? Más de cada persona. Entonces, por su parte, el DSM, conocido como Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Argentina, americana, aparece como un manual, un cuaderno que regula que sí y que no es cierto trastorno, porque ya no se trata de enfermedad. Ahorita vamos en la versión número 5, han pasado varias, y bueno, una por una, en el DSM-1, que nace en los años 50, y en los años 60, el DSM-2, aparece un trastorno llamado psicosis en la infancia. Unos años más adelante, en el DSM-3, en los años 80, desaparece esto de psicosis en la infancia, no aparece algo más relacionado al autismo o esta cuestión que ya veíamos como la relación que hacían con la psicosis.
Es decir, en el DSM-3 en 1980 desaparece la psicosis infantil del manual, pero en el DSM-4 en los años 90 aparece un trastorno llamado trastorno generalizado del desarrollo. En este DSM-5, recién salido en el 2000, termina de aparecer este TGD, que le llaman trastorno generalizado del desarrollo, y aparece el trastorno del espectro autista. Veremos en este momento, más adelante, con Eric Lorel, una de las lecturas que pedíamos, qué significa esto del espectro, ¿no? Bueno, recordar que el DSM se creó con un discurso psicoanalítico y de las psicologías, pero poco a poco fue quitándolo hasta tomar esta autonomía que ahorita tiene del psicoanálisis, autonomía del psicoanálisis, y cómo han ido cambiando los términos, ¿no? En el DSM-3 aparecía en sí, yo les había mencionado que se quitó esto de la psicosis en la infancia, porque se quitó, pero apareció el trastorno profundo del desarrollo, tomado con conceptos en su mayoría de Kanner, ¿no? Kanner. Trastorno generalizado del desarrollo aparece, si bien como no especificado, se empieza a tener una noción de esto para que en el DSM-4, ahora sí, el trastorno generalizado del desarrollo sea el que marque la pauta entre la cuestión autista, o bueno, como le llaman ellos, el trastorno autista, el trastorno desintegrativo, el trastorno del Asperger, el trastorno de Rett y el trastorno no especificado. Y por su parte, en el DSM-5 ya aparece como trastorno del espectro autista leve o moderado o grave, ¿no? Es decir, ya no es como esto que hacían en el DSM-4, donde tomaban diferentes trastornos para un mismo, una misma encasillamiento, sino que ya cada uno de estos se centra, todo se engloba en el trastorno del espectro autista. En sí, Lacan, como tal, no habló del autismo, y lo iremos viendo en la sesión número 3, pero sí habló de ciertas cuestiones relacionadas a la psicosomática y bueno, que también tenían su relación al autismo. Las iremos viendo en la sesión 3. Pero entonces, en los años 80, en esta línea del tiempo que hacíamos, en los años 80 aparece dos psicoanalistas de la corriente francesa, que son los Lefort, Rosine y Robert Lefort, que plantean que el autismo debería aparecer como una cuarta estructura. Y ya en los años 90 vemos las biografías que, por ejemplo, Temple Grandin o Donna Williams hicieron sobre sí mismas, pensándose ellas como autistas. Y aparece esto que es muy importante, que lo iremos también observando, como una diferencia de la psicosis y el autismo, donde en el autismo hay o puede haber una autorreflexión donde se pueden
pensar a sí mismos y hacer la biografía, hacer este escrito sobre sí mismos. Y en la psicosis aparece más una cuestión externa, ajena, en tanto a, así es la lectura, también la escritura, también es la pintura, etcétera, ¿no? Como algo que se describe más en lo ajeno, en las historias, en los cuentos que vemos, ¿no? No de sí mismo, sino de los demás. Entonces, bueno, estos manuales, el DSM, trata de insistir en una cuestión de orden de la comunicación, de la social, del uso del lenguaje y de los comportamientos estereotipados. Si se cumplen estas, el estereotipamiento, el lenguaje, las resistencias en el lazo social, etc., se habla de un autismo, pero como decíamos ahorita, es un autismo totalizador. Deja de ver a la individualidad, a la singularidad, y empieza a pensar en el autismo, ya no son los autismos, ¿no? Siendo que se dice espectro, parece que todo engloba el espectro y entonces el espectro es uno mismo a pesar de que se llame espectro, ¿no? Como esta gama de posibilidades. Vemos entonces la discusión que aparece con el DSM y con algunos significados que se les dan que los psicoanalistas le dan al autismo, y entonces parece que esta discusión podría preguntarse como desde dónde y por qué se necesita un diagnóstico, es decir, lo que hemos pensado como posible diagnóstico que nos permita ahora sí trabajar con ellos, trabajar en una cuestión con el autismo, que sería necesario preguntarnos por qué necesitamos un diagnóstico. Pregunta crucial, puesto que si se refiere a que necesitamos un diagnóstico para saber trabajar en esta cuestión del autismo, pero resulta que al final de cuentas, como quiera, voy a ser yo terapeuta, una serie de técnicas utilizadas para todos por igual, porque ya sé que fulanito tiene autismo, no sé, autismo 23.5, como menganito que también tiene exactamente 23.5, voy a utilizar las mismas técnicas. Y ahí está esa cuestión que decíamos, generalizadora, totalizadora, donde se pierde la singularidad justamente porque se deja de ver al sujeto. Lo veremos posteriormente en técnicas, esto de que cuando uno empieza a ver a una persona, niño, adulto, tenga autismo o no, en sí la pregunta es ¿quién es esa persona? Y no como una cuestión de seguir, por ejemplo, en esto que mencionábamos de las maestras sombras, donde se asimila que tiene problemas, que una persona tiene problemas en tal o cual cosa, y entonces va la maestra sombra porque dice yo te voy a ayudar a que seas normal, ¿no? Ahí pasa ya por una cuestión egocentrista de la maestra, o egocentrista de la escuela, decir sí, nosotros somos bien, bien, como les dije ahorita, bien constructivistas. Eso es algo egocentrista, eso deja de ver al alumno, al paciente, de decir sí, yo trabajo con autismo. A ver, no se trata de
del egocentrismo del terapeuta. Se trata de pensar qué es lo que tiene el paciente, la persona, ¿no? En ese sentido, si nosotros trabajamos con el autismo y con el diagnóstico autista para engrandecernos el cuello o para algo que no tiene que ver, para servirle a los papás, para pagar el consultorio, cosas que no ven en primer lugar a la persona con autismo, deja de ser un análisis en el sentido en que se va por otros medios, ¿no? Ya no se trata entonces de escuchar a la persona, sino de escuchar otras cosas. Y al final de cuentas, bueno, uno pierde tiempo, pierde espacio, pierde energía, pierde muchas cosas. A lo mejor gana dinero, pero pues hasta ahí, ¿no? A veces ni se gana. Entonces, bueno, hablábamos de esta cuestión del DSM-5, que lo trata como espectro autista, trastorno del espectro autista. Y lo que nos dice Eric Laurent, de la escuela francesa de Milleriana, ustedes por ahí sabrán a lo mejor que dentro del psicoanálisis francés, empezado por Jacques Lacan, se van dos ramas un tanto distintas entre sí, pero también parecidas, donde por un lado está Jacques Alain Miller y por el otro lado está Jean Alouche. Jacques Alain Miller, que crea la escuela oficial de psicoanálisis francés, y por el otro lado Jean Alouche, que son como los bastardos, ¿no? Digo, claro que no, pero así se les conoce. En estos de Jean Alouche aparece Pierre Lanier, aparece François Dolto, aparecen los Manoni, y por el lado de los oficiales, de los millerianos, aparece Eric Laurent, Maleval, no sé, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, por esta ocasión vamos a ver a Laurent, porque dice algo muy interesante. A ver, con esto que acabo de explicar de las diferencias en el psicoanálisis francés, de lo que estoy hablando es de política, ¿no? Es de puestos también. Si bien mencionábamos hasta dónde uno se engrandece por el trabajo que hace como una cuestión egocentrista, también uno habla de política como, digo, no sé, a mí me suena como una niñería de decir, más bien niñería no, porque claro que no, como una cuestión chiflada de decir quiénes son los oficiales y quiénes no, ¿no? Ya no es algo como vamos a tratar a la gente, sino como ver quiénes son los favoritos de la gente, ¿no? Bueno, pero en sí, tanto los millerianos como los alusianos tienen teorías importantes y que nos sirven, ¿no? Igual esta escuela del yo tan odiada por algunos, pensar que también, digo, de todo hay que sacarle provecho y que todo tiene cosas importantes y cosas fundamentales también, ¿no? Entonces, bueno, Laurent nos habla, retoma a Marx, ahí pasa algo muy interesante porque habla del manifiesto al Partido Comunista. Ustedes a lo mejor sabrán, es un texto que crean entre Marx y Engels, filósofos, economistas, posteriores a Hegel, que toman parte de su teoría de Hegel. Y entonces parece que en una traducción que yo encontré como francesa, se habla de unas primeras palabras de este texto que dicen: un espectro espanta Europa. Yo cuando lo he leído acá en el español,
se traduce como un fantasma recorre Europa. Desde ahí a mí me da a pensar en estas diferencias entre espectro y fantasma. Justamente la fantasía, el fantasma, como un concepto que la escuela lacaniana, la escuela francesa, nos ha tratado de dar a pensar. Ha hablado mucho de esto de la fantasía, después quizá en la tercera sesión hablemos de eso. ¿Y qué diferencia hay entonces entre espectro, entre esta gama de la que se habla, a hablar de fantasma, ¿no? Uno sabe que también a veces cuando se habla de los fantasmas que existen, digo que se piensa que existen, así como una cuestión, bueno, de, no sé, que se ven cosas o algo, uno a veces se refiere tanto a fantasma como a espectro, parecen similares, pero sí el pensar en estas diferencias, en que acá espectro quizá tiene más que ver con gamma y fantasma tiene más que ver como con una cuestión de fantasía, sin un lugar, sin un espacio de esta gama, sino como algo que es no sé dónde, que está por ahí, pues bueno, está esta diferencia, ¿no? Y bueno, entonces, cuando Jacques Derrida habla de los espectros de Marx, piensa en una cuestión de la vida después de la muerte, no necesariamente la vida real después de la muerte. Uno sabe que cuando uno escribe, se habla también de trascender, ¿no? Lo veíamos desde Hegel, algunos que quizá lo hayamos leído, si no, pues también puede ser una invitación a leerlo, juntos quizá, a lo mejor en un próximo curso, o bueno, cada quien, ¿no? Y entonces sí, el hecho de haber vida después de la muerte no significa solo reencarnar el cuerpo, sino a veces también es el trascender, el escribir. Y por ejemplo, ya no vive Benedetti, pero sus poemas siguen sonando, ¿no? En esta cuestión de la vida después de la muerte. Conocemos a Benedetti sin conocerlo. Conocemos a Lacan, conocemos a Freud sin conocerlos. Bueno, y entonces hablábamos hace un momento de que en un momento determinado, en un tiempo determinado, se habla de una epidemia del autismo como un cambio que se crea en cuanto a que antes no existía o no se conocían los mismos casos de autismo como se conocen ahora en cuanto a cantidad. Y entonces parece algo importante el hecho de que muchos científicos lo hayan considerado como parte de la esquizofrenia y de las paranoias. Es decir, iremos viendo las diferencias, quizá en un próximo curso también pensado para psicosis infantil, iremos ya profundizando en las diferencias entre la psicosis y el autismo y ver que son muy diferentes entre sí. Ya lo habíamos hablado que también con Margaret Mahler lo íbamos a ver un poco, y que nos hace eso cuestionarnos por qué hay gente que sí piensa que son parecidos o que los puede encasillar en un mismo espectro. Pues bueno, o sea, a mí me suena, me habla de una cuestión de poder,
donde se vea una masa, donde ya no se ve la singularidad, donde ya no se ve las necesidades individuales, sino se ve a toda una población sufriente, sufrida y más sufriente que sufrida, es decir, más el sufrir más como una parte activa, como aquellos que sufren, no aquellos que son sufridos, y una postura en su mayoría médica relacionada a el poder, ¿no? A el control, a quién tiene el control sobre el otro. Y eso me hace pensar, ¿no? Si tanto hemos pensado en el autismo, si tanto hemos avanzado en el autismo, porque cada vez hay más casos, porque hasta parece que ya no se trata digo, no tampoco totalizo la medicina, pero sí me refiero a cómo si hemos ido, según esto, avanzando en las ciencias, pues parece que no hemos terminado entonces de investigar, porque cada vez aparecen más casos, cada vez aparecen más diagnósticos mal elaborados, donde se dice que es autismo y es otra cosa, donde se dice que es otra cosa y es autismo, y bueno, ya queda como en este limbo, ¿no? Vemos que ahora, en esto que mencionábamos también de las maestras, de los colegios, de las escuelas, vemos muy de moda esta parte de la inclusión, pero que la inclusión también termina excluyendo, en el sentido en que cuando se habla de inclusión es como incluir aquello que es diferente y termina redundante, ¿no? Y bueno, por otra parte, aquello que mencionábamos del encapsulamiento, les decía yo hace un rato que el niño que pide leche, que dice quiero leche, está nombrando una falta, está diciendo algo que no tiene y que quiere tener, ¿no? Y que cuando lo tenga va a estar satisfecho por ese momento, y cuando lo deje de tener quizá vaya a quererlo otra vez, o cuando lo tenga va a estar satisfecho pero quiera otra cosa. Es decir, la falta siempre aparece, siempre hay algo que queremos y que no tenemos, ¿no? Y cuando lo tenemos queremos otra cosa. Por ahí una canción de Silvio Rodríguez que me parece que dice algo así. Entonces, en el caso del autismo aparece este encapsulamiento, este no nombramiento, este ruido que menciona Laurent, y es como el autoerotismo, ¿no? O sea, el satisfacerse a sí mismo, aparentemente. Pero entonces, si se habla de encapsulamiento, se habla de falta de cuerpo, en sentido metafórico, claro. Es decir, cuando un bebé, volvemos a este mismo ejemplo, cuando un bebé dice quiero leche, en parte se refiere a que quiere llenar su estómago, a que quiere llenar su garganta, llenar su boca, quiere llenar su cuerpo, conoce que tiene un cuerpo, y es un cuerpo libidinal, erotizado, pulsional, donde algunas zonas erógenas, donde las zonas pueden ser partes importantes para el afecto. Aparece no solo el instinto, sino el afecto. Pero el encapsulamiento, al momento de no ver una falta, al momento de no nombrar una falta, tampoco aparece el cuerpo, ¿no? En ese sentido de no hay una distinción de su cuerpo con el de los demás, algo que también iremos viendo posteriormente con la psicosis. No hay un propio cuerpo que diga quiero, que diga necesito, que diga esto sí quiero y esto no me gusta, ¿no?
no hay un cuerpo metafórico. Y como no hay un cuerpo metafórico, no hay lenguaje, no es esto que decía, ¿no? Como no hay una boca que saciar, no hay un lenguaje que diga yo quiero la leche. Al no aparecer el lenguaje estructurado, al no aparecer este deseo que se haga consciente, bueno, hay algunos autores como Rosine Lefort que dirán no hay transferencia. Hay una pregunta importante ahí para casi dejar por aquí esta sesión y se las dejo de tarea. Esa sí no la pienso responder hasta quizá la siguiente semana, la siguiente sesión, o dentro de 2 sesiones más, cuando veamos a Lacan y a los franceses. ¿Qué piensan ustedes? Si hay o no hay una transferencia en el autista, y cómo lo ven eso, ¿no? ¿Cómo lo justifican? Si gustan pensarlo, si no, pues digan no. no sé. Pero bueno, entonces cerrando ya esto mismo del encapsulamiento, que es con lo que vamos a dejar por esta sesión, completando ya el tiempo de la sesión, Laurent nos habla de un neoborde. Al encapsularse, al cerrarse y al no haber una falta que mencionábamos, lo que nos queda es crear bordes. Como una manera similar, yo sé que no voy a hablar de autismo aquí, pero en esta angustia de las personas, por ejemplo, que se cortan del cutting, vemos que es una angustia desgarradora donde la falta no aparece, no se visibiliza, y entonces se necesita uno hacer un hueco, hacer una falta, hacer un corte que termine con la angustia del no ser, el no saber, el no querer, ¿no? Entonces, en el encapsulamiento, hablando ya de autismo, en no haber falta, no hay una falta porque no hay un deseo, no hay un deseo de querer leche, entonces no hay una falta que diga no tengo leche. Aparece un neoborde, aparece algo que se refleja en el cuerpo real del sujeto con autismo, que es un borde creado. Y puede ser un borde en el lenguaje, o puede ser un borde en el cuerpo de atravesarse un lápiz o unas tijeras, o por ejemplo estos niños que les llama la atención los tubos, los huecos, porque ven ahí esa falta, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado. Yo veo actualmente a un niño que así es, ¿no? Le llama la atención estos esponjas huecas que hasta dice agujero. La primera vez que dijo agujero yo me sorprendí y dije, ¿ves algo ahí que no está? Y dijo agujero. Él me estaba hablando de su agujero, de su falta, de algo que está y que no está al mismo tiempo, de su cuerpo que está y que al mismo tiempo no está como el de los demás. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejarle por aquí. Retomar a modo de resumen unas ideas claves. En esto de la historia, bueno, vemos personajes importantes como Melanie Klein, Leo Kanner, el desarrollo de los DSMs, que por un lado al principio se centraban más en una cuestión
psicoanalítica, y ahora parece que se van como del otro polo a lo técnico, médico, que que cumple con otro poder, ¿no? Vemos que el autismo empieza a pensarse como una cuestión autoerótica, donde no hay un otro, donde no hay una falta, y entonces esta es la pregunta: si hay o no hay una transferencia, si al no haber cuerpo como los demás, al no haber lenguaje como los demás, en psicoanálisis se hablará o no se hablará de una transferencia, lo que ustedes crean, ¿no? Ya iremos viendo eso y por qué. Hablábamos del encapsulamiento, que va a ser uno de los puntos centrales de este curso, cómo vemos el encapsulamiento en una cuestión donde la libido, donde la energía pulsional se va a sí mismo, ¿no? Ya no es una cuestión donde en el neurotípico, por ejemplo, es amo a mi mamá, amo a mi pareja, amo a no sé quién, se va hacia los demás. Acá en el autismo se centra en sí mismo, pero no como una cuestión narcisista de quiero que todos me vean, porque el quiero que todos me vean también implica ya un otro. El encapsulamiento no implica un otro consciente. Y bueno, de esta manera pensar en la transferencia, pensar en el trabajo psicoanalítico con niños con autismo, para posteriormente poder pensar en sí en las personas con autismo, y en otras situaciones que podamos por ahí ir encontrando, ¿no? Vamos a dejarle aquí. Espero que haya sido de su agrado, y espero también volver a verlos en la próxima sesión, donde vamos a hablar de Melanie Klein y un poco de la lectura de la escuela inglesa, que volveremos a hablar en la cuarta sesión ya de manera más con los analistas más actuales. Bueno, les mando las lecturas y nos vemos próximamente. Gracias.